Leyendas de la UNAM. Facultad de Psicología. Los estudiantes cuentan que en una cafetería que está debajo, hace mucho tiempo hubo un jardín con piedra volcánica. Misteriosamente, ahí empezó a crecer un pino. Poco después, un estudiante se lanzó a ese sitio desde los pisos superiores y al caer, perdió inmediatamente la vida. Se dice que el espíritu del joven se ha manifestado en esa zona. Los guardias comentan que incluso han logrado captar la aparición a través de las cámaras de vigilancia, principalmente en el periodo vacacional. Cuando lo ven, piensan que se trata de alguien que se brincó los muros de la facultad, pues camina entre las mesas como si estuviera buscando algo. Pero cuando los vigilantes se dirigen a la cafetería para ver lo que ocurre, descubren que no hay nadie en los alrededores. La mujer perro de ciencias. La Facultad de Ciencias es uno de los sitios donde más eventos paranormales han ocurrido. Desde que los estudiantes regresaron a las aulas, empezaron a reportar que han visto a una mujer con rostro de perro que camina en los alrededores. Se cuenta que han visto a este espectro entre las 9 y las 10 de la noche, justo cuando están terminando las últimas clases. Lo ven caminando desde la facultad hacia el metro. Sin embargo, no se quieren acercar a él, porque, aunque conservan cierta distancia, perciben un miedo muy difícil de explicar. De repente, la mujer se detiene, se voltea, y en ese momento es cuando los jóvenes observan que su rostro tiene la apariencia de un can. Inmediatamente quedan en shock por haber presenciado tal aparición, pero cuando reaccionan, se dan cuenta que la mujer ha desaparecido. Facultad de Veterinaria. En la Facultad de Veterinaria del Campus CEU de la UNAM, los estudiantes han reportado la aparición de un críptido alargado que merodea en las noches cerca de la biblioteca del lugar. También lo han visto cerca del Museo de Anatomopatología, cuando las oficinas están a punto de cerrar. Los alumnos cuentan que su aspecto es muy similar al de Slenderman, ya que esa criatura es muy alta y muy delgada. Sus manos y sus brazos son muy alargados, y su cara es completamente blanca, careciendo de ojos, nariz y boca. Algunos lo han visto caminando de un lado a otro, como si no se percatara de que no hay nadie en los alrededores. Pero otros más cuentan que solo lo han visto parado y sin realizar ningún movimiento, observando la nada. Hay quienes incluso dicen que no lo han visto a detalle, solamente han visto una sombra oscura que deambula en los pasillos y que tiene las mismas características de Slenderman. Otra leyenda de esta facultad cuenta que en las noches los vigilantes han escuchado sonidos de animales, como perros o caballos, cerca de las aulas, principalmente cerca del Museo de Morfología. Pensando que los animales se escaparon del lugar donde están resguardados, se dirigen a la zona donde los escucharon, pero al llegar descubren que no hay criaturas en los alrededores. Incluso cuando se dirigen al lugar de resguardo de los animales, se dan cuenta que no falta ninguno y todos están profundamente dormidos. En los baños de diversos edificios, especialmente del edificio 3 y de la biblioteca, de la nada, los alumnos empiezan a escuchar un extraño llanto que proviene de los cubículos. Lo más sorprendente es que en ese momento los sanitarios están completamente solos. También han escuchado ruidos y sonidos, aunque en ese momento no haya nadie. Se cree que todos estos fenómenos paranormales son producidos por el espíritu de una niña que se dice, hace mucho tiempo, se quedó encerrada en las cámaras de refrigeración y perdió la vida. Desde entonces se manifiesta en los alrededores. Los duendes. Otra leyenda que se cuenta en distintos puntos del campus CEU de la UNAM dice que tanto estudiantes como trabajadores han visto la aparición de duendes. Cuentan que estas criaturas diminutas han sido vistas tanto en el espacio escultórico como en el Camino Verde que conecta la Facultad de Ciencias con el Instituto de Química. Otros más cuentan que no han visto a estos seres, pero sí han escuchado pasos diminutos y risas muy agudas que les hacen pensar que se trata de estos seres.
el Auditorio Javier Barros Sierra. Este auditorio está ubicado en el edificio principal de la Facultad de Ingeniería del Campus CEU. Muchos profesores que fueron estudiantes durante 1968 cuentan que, durante los movimientos estudiantiles de ese año, este auditorio fue usado para asesinar a muchos estudiantes. Se cuenta que cuando la policía ingresó al campus, los que se dirigieron a ingeniería mandaron a llamar a varios estudiantes al auditorio con el pretexto de que iba a haber un evento ahí. Cuando los estudiantes entraron al recinto, las puertas fueron cerradas y posteriormente fueron asesinados. Después, en la noche, sacaron los cuerpos para que no fueran vistos. Por esa razón, hoy en día, aún existen reportes de estudiantes que durante los movimientos del 68 fueron reportados como desaparecidos y no volvieron a ser encontrados, pues fueron asesinados en distintos auditorios, como el de ingeniería, para no ser vistos. Los profesores que cuentan este relato narran que se salvaron por pura suerte, ya que algunos se enfermaron o se fueron de pinta y no fueron a clases ese día. Otros, como eran hijos de los trabajadores, antes de ese evento fueron alertados para que no fueran a la facultad, ya que era una forma de protegerlos. Uno de los sobrevivientes cuenta que vio cuando su amigo entró al auditorio en esa ocasión, pero él no lo siguió porque su mamá lo había mandado a llamar, y después de ese momento nunca lo volvió a ver. Desde ese momento y hasta el día de hoy, se cuenta que en el interior de ese auditorio se siente un frío y una energía muy densa, como si hubiera presencias que no se pueden ver. Creen que son las almas en pena de los estudiantes que fueron asesinados en esa ocasión. La atmósfera es tan densa que muchas personas prefieren no ingresar, pues tienen miedo de entrar y no se pueden explicar el por qué. La Facultad de Derecho. 3 estudiantes cuentan que en una ocasión fueron a comer a la Facultad de Derecho. Cuando salieron de las instalaciones, se dirigieron caminando a las islas. Cuando estaban frente a la facultad, cuentan que, a pesar de ser un día caluroso, sintieron una corriente de aire muy frío que los hizo tener miedo. Todos se quedaron sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, uno de ellos les contó a sus amigos que poco antes del suceso, le pareció ver que una figura transparente, casi invisible, pasó frente a ellos rápidamente. Otro contó que no vio la sombra, pero sí escuchó susurros. Sin embargo, pensó que quizás solo era su imaginación. Hasta el día de hoy, no saben qué pudo haber sido este evento tan aterrador. La FE Zaragoza. Este campus está ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Los estudiantes comentan que, en algunas de sus instalaciones, ocurren fenómenos paranormales. En el anfiteatro han comentado que se siente un ambiente muy lúgubre y que han escuchado voces y susurros que provienen de los almacenes. Además, un estudiante asegura que vio la aparición de una figura espectral muy parecida a la muerte. Por esa razón, pusieron una imagen de la Virgen de Guadalupe cerca del lugar para contrarrestar la energía que existía ahí. En el Centro de Rehabilitación y Medicina del Deporte, los enfermeros y enfermeras, fisioterapeutas, así como doctores, aseguran que en las mañanas, cuando abren el lugar, sienten un ambiente muy frío y pesado. Comentan que han escuchado ruidos y pasos que no se sabe de dónde provienen. Creen que se debe a la energía pesada que traen los pacientes, debido a que muchos de ellos llegan con dolor y tristeza cuando llegan para atender sus lesiones. Por esa razón, el lugar fue construido frente a un jardín, para que la naturaleza elimine todas esas vibraciones tan negativas. La maldición de ingeniería. En la Facultad de Ingeniería del Campus CEU existen semestres en los que ocurren eventos desafortunados. En 2011 murieron de forma consecutiva y por diversas causas varios alumnos del plantel. En el 2024 volvió a ocurrir lo mismo. Una gran cantidad de profesores empezaron a sufrir diversos accidentes que los obligaron a ausentarse de sus labores y a pedir incapacidades. Todo esto empezó en abril de 2024, cuando un profesor del laboratorio de física experimental fue operado de la rodilla, por lo que no pudo asistir a sus labores y terminó pidiendo incapacidad. Poco después, en el laboratorio de electricidad, otro profesor se lesionó su brazo, por lo que también tuvo que pedir incapacidad para dejar de presentarse. Desde ese momento,
Varios profesores empezaron a faltar por lesiones o por enfermedades. Esto ocasionó que otros académicos los sustituyeran. Después de varios meses, aquellos docentes que se ausentaron empezaron a regresar. Hoy en día, todos los académicos siguen sorprendidos por este suceso. Creen que cayó una especie de maldición en la facultad que ocasionó que muchas personas empezaran a sufrir de eventos desafortunados. La maldición continuó al año siguiente, pues muchos docentes que estuvieron sanos en el 2024 empezaron a sufrir accidentes o enfermedades en 2025, ocasionando que se ausentaran y que otros académicos tuvieran que sustituirlos. La viajera del tiempo. En el CCH Vallejo ocurrió un incidente en el año 2012 que hasta el día de hoy no tiene explicación. En un parque cercano, unos policías encontraron a un estudiante de 17 años que estaba asustada y llorando. No contaba con nada, ni con celular ni con mochila. La joven le dijo a los oficiales que se llamaba Mariana y que era estudiante del CCH Vallejo. Los guardias pensaron que la habían asaltado o que sus amigos la dejaron ahí y que se llevaron sus cosas. Ella seguía contando que cuando llegó al CCH se dirigió a su primera clase. Antes de entrar, pasó al baño. Inmediatamente empezó a sentir mareos y dolor de cabeza. Salió de los sanitarios para tomar aire y después de eso no recordó más. Los policías decidieron llevarla al CCH para ver si en las instalaciones podían encontrar información de ella. Cuando la llevaron a la entrada, una mujer le pidió su credencial de estudiante. La chica sacó su credencial de su pantalón y se dieron cuenta que la identificación era del año 2005. Sin embargo, la foto no se veía bien y además nadie en ese plantel la reconocía. Debido a eso, pensaron que quizás se trataba de una persona que padecía de sus facultades mentales y que había encontrado la credencial tirada y la había levantado. Además, parecía que no era consciente de la fecha en la que se encontraba. Mariana aseguraba que su historia era real, que ella se dirigía a su clase de biología. Sus gritos de desesperación empezaron a atraer a las personas, quienes empezaron a creer que estaba loca. En ese momento, una estudiante se acercó a ella y le prestó su celular para que marcara su casa. Mariana marcó y mientras esperaba que fueran a recogerla, la chica aseguraba que venía del año 2006. Cuando llegó un carro por ella, su mamá bajó llorando del auto, la abrazó y la miró como si tuviera mucho tiempo de no haberla visto. Mariana se subió al auto y no se volvió a saber nada de ella. Existe el testimonio de un profesor del CCH que asegura que la historia sí es real, ya que cuenta que Mariana era una alumna suya y recuerda que en el 2006 desapareció repentinamente y dejó de ir a clases. Por esa razón, creen que sí viajó por el tiempo, del año 2006 al año 2012. Lo más curioso es que, aunque su nombre completo era Mariana Escobedo Fernández, nadie en el año 2012 la conocía o la había visto. Esto aumenta la teoría de que posiblemente sí fue una viajera del tiempo.